Bueno, entonces voy a calcular la cuarta relación termodinámica, un poco en repaso de lo de ayer. Hoy es 30 de septiembre. Y entonces calcularíamos la cuarta relación termodinámica. Esta posiblemente lo tienen en sus apuntes. Entonces empezamos. Esto lo hicimos rápidamente ayer, lo voy a calcular rápido. Entonces, decíamos que la variación de calor de la ley de la termodinámica, la variación de calor es igual a dU más P de V. En lugar de poner dU, como energía interna voy a poner la letra de E para que me recuerde energía. Y en lugar de poner dQ, voy a escribir temperatura por la variación de la entropía. Entonces me quedaría que temperatura por la variación de la entropía es igual al diferencial de energía más presión diferencial de volumen. La variación de la energía, esto posiblemente lo tienen anotado en su libreta de la clase de ayer. Variación de la entropía menos presión por diferencial de volumen. Y ahora lo que voy a hacer es completar estos términos con unos ceros. Entonces voy a poner TdS más SdT menos SdT menos presión por volumen. Este término es un 0 menos P de V sería más V de P menos V de P. Esto vuelve a ser un 0. Lo agrego para que no se altere la expresión. Y entonces me quedaría, yo sé que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, o sea, sabemos que la derivada con respecto de x, de f de x más g de x, esto es igual a la derivada con respecto de x, de f de x más la derivada con respecto de x de g de x. Entonces me quedaría de estos dos términos me daría el diferencial de temperatura por entropía menos entropía por dt menos presión por diferencial de volumen. Y con este término y este término voy a completar un diferencial. ¿Alguien me puede decir qué diferencial me va a dar? ¿Alguien me puede ayudar y me diría qué me va a dar esos dos términos? ¿Qué me debe dar? El de presión por volumen. Sería menos el diferencial de presión por volumen y luego este término sería más BDP. Ahora los diferenciales exactos los voy a pasar del lado izquierdo de la expresión, o sea, este y este. Entonces me quedaría diferencial de energía menos diferencial de T por S más diferencial de P por V es igual a menos la entropía por dt más volumen por diferencial de la presión. Y yo sé que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y también sé, bueno, la relación que ocupé acá era la derivada del producto de f de x por g de x. Yo sé que es igual a la derivada de f de x con respecto de x por g de x.
más f de x por la derivada de g de x. Entonces acá la derivada del producto es lo que tengo en estos dos términos y en estos dos términos que encerré en esta línea punteada. Por eso me quedaron los diferenciales exactos. Entonces acá me quedaría la diferencial de E menos T por S más P de B, perdón, P por B esto es igual a menos la entropía por dt más B de P. Y este término que está acá, lo vimos la clase anterior, ¿se acuerdan qué es? ¿Qué cosa es ese término? La energía libre de Gibbs. ¿A qué cosa es igual la energía menos T por S? ¿Qué cosa es? La energía de Helmholtz. Al potencial libre de Helmholtz. La energía libre de Helmholtz. Entonces, es la energía libre de Helmholtz. Entonces, esto me daría el diferencial de F más PB. Esto es menos S de T más B de P. Entonces, este término que tengo acá sería el diferencial. La energía libre más presión por volumen, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? La energía de Gibbs. Esta sería mi energía de Gibbs. Entonces sería la energía de Gibbs es igual a menos S de T más B de P, donde G es la energía libre de Gibbs. Entonces, lo que estamos viendo acá es que esta energía, así escrita, es función de la temperatura y de la presión. Voy, si quieren tomar apuntes, los espero unos minutos. Váyanlo por favor anotando y ahorita me cambio de hoja. Ustedes me dicen, yo los espero. Yo ya terminé. Sí, gracias.
Listo, doctora. ¿Sí? Voy a subir un poquito la hoja. Entonces, estoy diciendo que la energía de Gibbs depende de temperatura y de la presión. Lo voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, estoy diciendo que lo último que obtuvimos es que la energía diferencial de Gibbs, el diferencial de la energía de Gibbs es igual a menos SDT más BDP. Entonces, la energía libre de Gibbs tiene que ser función de la temperatura y de la presión. Entonces, el diferencial de la energía de Gibbs está dada como derivadas parciales. Como tiene dos variables, aparecen dos juegos de derivadas parciales. ¿Alguien me puede ayudar a decirme qué debo poner acá adentro? Pues sería la derivada parcial respecto a la temperatura a presión constante y en el otro caso sería la derivada parcial respecto a la temperatura a la presión con la temperatura constante. La presión con la temperatura constante. Está bien. ¿Qué más me falta? En este caso el dt, la derivada total respecto a la temperatura y la derivada total respecto a la presión. Claro. Entonces, estas expresiones van a ser iguales cuando yo compare coeficiente a coeficiente, el coeficiente de dt con este y el coeficiente de dp con este. Comparando coeficiente a coeficiente, entonces lo que me da es comparando coeficiente a coeficiente. A ver, denme un segundito. Comparando coeficiente a coeficiente, entonces me da que la menos la entropía tiene que ser igual a ¿quién? La menos la entropía tiene que ser igual a la parcial de la energía de Gibbs con respecto de la temperatura, presión constante, y el volumen tiene que ser igual a la parcial de la energía de Gibbs con respecto de la presión a temperatura constante, ¿verdad? Eso es lo que me tiene que dar. Ahora voy a derivar este segundo término, la primera relación la voy a volver a derivar, pero ahora con respecto de la presión. Si la derivo con respecto de la presión, me daría la derivada con respecto de la presión de menos la entropía, sería igual a la derivada con respecto de la presión de la derivada de Gibbs con respecto de temperatura a presión constante, y cuando derivo con respecto de la presión debe de ser a temperatura constante. Y como esta función depende de dos variables, de temperatura y presión, y las dos variables son independientes,
siendo la temperatura y presión variables independientes. Si son variables independientes, entonces yo puedo intercambiar estas dos derivadas, el orden de las derivadas. Primero derivo con respecto de la temperatura y luego con respecto de la presión. Y esto, cuando hago la variación de la energía con respecto de la presión, ocurre a temperatura constante. Y cuando derivo con respecto de la temperatura, ocurre a presión constante. Y este término que tengo acá adentro es este. Entonces me daría que la derivada con respecto de la temperatura sería el volumen y esta derivada ocurre a presión constante. Entonces menos la entropía, por lo tanto, menos la entropía, perdón, menos la derivada de la entropía con respecto de la presión a temperatura constante es igual a la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Eso es lo que me queda. Y esta sería la cuarta relación de Maxwell. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas hasta ahí? Esta es la ecuación 5.5.20 del RAIF. Ahora, vamos a hablar de otro tema que también ya conocen y es el calor específico. Este también ya es un tema que han manejado con el doctor Adrián. Tenemos el calor específico a volumen constante, es la variación de calor con respecto de la temperatura a volumen constante. Y lo puedo escribir como la temperatura por la variación de la entropía con respecto de la temperatura a volumen constante. Si quieren tomar tiempo para anotarlo, los espero unos minutos. Si quieren tomar tiempo para anotarlo, los espero unos minutos. Esta ecuación es la ecuación 5.7.1 del RAIF. Anótenlo con cuidado y ahorita continuamos. La máquina la cual creo que hace tela, en la tercera pieza de la medicina tutorial y fue por eso ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar.
Ustedes me dicen, vayan anotando con cuidado, vayan haciendo sus apuntes en limpio. Yo de cualquier manera les he dicho que voy a subirlo, nada más que ya tengo el RAIF, se los voy a mandar por el WhatsApp y y los voy a ir subiendo todo a Eminus. Voy a ir subiendo estas hojas que estoy calculando en actividades de Eminus, pero le voy a poner reunión. Y aparte les voy a subir los apuntes como los íbamos haciendo el semestre pasado, por si los quieren seguir. Ustedes me dicen. Sí, para varios ya. Sí, doctora. Bueno, voy a subir un poquito la hoja. Entonces, la capacidad calorífica, volumen constante, es esta expresión y tenemos la capacidad calorífica, presión constante. También sería la variación del calor con respecto de la temperatura a presión constante. Y esto sería T por la variación de la entropía con respecto de la temperatura a presión constante. Bueno, sucede que en los cálculos es más fácil en algunas situaciones de calcular a volumen constante las condiciones, pero en los experimentos es más fácil mantener la presión constante que el volumen constante. Por ejemplo, si ustedes tienen un globo con gas y lo calientan, se va a expandir, el volumen va a cambiar. Entonces, cuando uno hace experimentos, mantener el volumen constante es más complicado que mantener la presión constante. Entonces, eso dependerá de qué tipo de experimento se haga. Voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, decimos que, por ejemplo, en estas relaciones que acabo de escribir, tengo la entropía, la capacidad calorífica, volumen constante o a presión constante, dependen de la variación de la entropía. Y entonces de acá estaría yo diciendo que la entropía, yo requiero con estas dos relaciones calcular la entropía como una función de ¿qué? Vean cómo estoy calculando la energía libre.
La energía libre de Gibbs la estoy calculando para este caso, que depende de temperatura y presión. Dependen de la temperatura y de la presión. Entonces, la entropía que estoy calculando acá es una función de la temperatura y de la presión. Entonces voy a calcular su diferencial. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces dijimos, la entropía es una función de la temperatura y de la presión. Entonces el diferencial de la entropía es igual. Nuevamente, yo sé, como es una función que depende de dos variables, debe haber dos juegos de derivadas parciales. La primera de ellas sería la variación. ¿Alguien me puede ayudar a escribirla? ¿Me podría dictar? ¿Qué debo poner acá adentro? Sería la variación de S respecto a la temperatura con presión constante. Y del otro caso sería la derivación de S respecto a la presión a temperatura constante. Muy bien, me quedan esas relaciones, ¿verdad? También ya dijimos que la variación de calor es temperatura por la variación de la entropía. Entonces, en lugar de variación de la entropía, voy a escribir esta relación que tengo acá. Me quedaría la derivada de la entropía respecto, la estoy copiando nada más, estoy copiando esta relación acá. A presión constante dt más la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante dp. Me queda así, simplemente sustituí esta expresión acá. Y ahora voy a hacer los productos. Permítame un segundo, voy a regresarme un segundito. Voy a parar tantito la grabación para que no se